Me tocó cerrar el día de hoy, que es la hora un poquito más complicada que tenemos. Inicialmente, pues primero me quiero presentar. No funcionó. Ok, ya. Mi nombre es Carlos García, yo soy cirujano general de la Universidad Militar y pues por cosas de la vida terminé metido en todo lo que es la parte administrativa y últimamente en lo que son los avances tecnológicos en la medicina. Y es por mi background como cirujano general que voy a poner muchos de los ejemplos basados en la cirugía. Inicialmente la conferencia se iba a llamar Humanización de la medicina en la época de la inteligencia artificial, porque está muy de moda que hablemos de lo que es la personalización, la humanización de la medicina. Cuando hablamos de que queremos humanizar la medicina, estamos partiendo del hecho de que hoy en día la medicina no está humanizada, de que es una medicina en la cual nos quejamos porque ya no hay interacción de los médicos con los pacientes, de que cada vez es más difícil que tengamos una empatía entre el médico y los pacientes. ¿Por qué está sucediendo esto? Es como cuando ustedes van a McDonald's y quieren una hamburguesa. Hay una hamburguesa para todo el mundo, la Big Mac. Es para todos igual. Cuando van a comprar un carro, entonces ustedes van y piden un carro y pueden escoger poquitas cosas. Pueden escoger el color, pueden escoger si acaso qué llantas tienen. Pero si ustedes quieren ponerle algo más para personalizarlo, claro que lo hacen, pero eso tiene un costo. Lo mismo está sucediendo hoy en día con la medicina. Pero ya vamos a llegar allá. Vamos a arrancar con un poquito de lo que está sucediendo en la historia y voy a poner como ejemplo el cáncer de seno. Ahorita quien estaba hablando de la Fundación Santa Fe habló del cáncer de seno. ¿Por qué el cáncer de seno es tan importante? Porque el año pasado mató más de 670,000 personas, hubo más de 2.300.000 casos nuevos de cáncer de seno en el mundo. Cuando arrancamos con la historia del cáncer de seno vemos que la medicina pasó por un periodo que, voy a llamarlo un periodo observacional, que es alrededor de los 1700 cuando se dan cuenta que el cáncer de seno ataca principalmente a las mujeres, a las monjas. Entonces dicen, oiga, ¿por qué las monjas tienen cáncer de seno? Posteriormente vemos que Halsted, que es un cirujano muy famoso entre nosotros, que lo que diseñó fue la mastectomía, fue el primero que hizo una mastectomía. Entonces, mujer que tenía cáncer de seno, a todas les hacíamos mastectomía independiente de lo que tenían, a todas. Eso es obviamente poco personalizado. Después, alrededor de los 1700, 1800 se dan cuenta que si les hacen las mujeres que no tienen ovarios, tienen menos cáncer de seno. Y empieza alguien a decir, oiga, de pronto hay una relación entre las hormonas femeninas y el cáncer de seno. Posteriormente, si seguimos avanzando, encontramos que ya en 1920 una epidemióloga se da cuenta que las mujeres solteras y las mujeres que se casan de manera tardía también tienen más cáncer de seno que el resto de la población. Entonces seguimos mirando que hay algo que está en común entre unos y otros. ¿Por qué las mujeres que se casan de manera tardía? Porque en 1920 no era común que una mujer tuviera hijos fuera del matrimonio. Entonces es por esto que sucede. Al mismo tiempo se acaba la Primera Guerra Mundial, y alguien se da cuenta que los soldados que estuvieron expuestos al gas mostaza les da menos leucemia. Empiezan a hacer investigaciones y termina estas investigaciones en 1950 y algo describiendo el metotrexate, que es el quimioterapia para el cáncer de seno. Entonces todo se empieza a unir. Posteriormente vamos a pegarnos un brinco un poco ya hacia los 1980s, cuando ya llegamos a una etapa en la cual ya es una etapa molecular. Empezamos a descubrir los receptores estrogénicos en los tumores de seno. Posteriormente, los receptores estrogénicos, entonces empezamos a encontrar que hay unas alteraciones en los cromosomas que tienen estas mujeres que producen el cáncer de seno. Para que lleguemos ya a los últimos años, ya en los 2000, a que se creen inteligencias artificiales en las cuales empiezan a unir todos estos datos y empiezan a surgir posibilidades de tratamiento diferentes para cada uno. Ya una mujer hoy en día que tiene un cáncer de seno
No significa que le vamos a hacer una mastectomía, significa que le vamos a hacer un estudio genético y un estudio de receptores hormonales para saber si ciertos medicamentos le funcionan o no a ella y si es necesario hacer una mastectomía total o es necesario simplemente quitar un pedazo del seno, y además vamos a averiguar si a esa persona, sus hijos y sus hermanas y sus hijas, sus hermanas y su madre también tienen que hacerse un estudio genético para saber si deben ser llevadas a cirugía o no. Esto tiene cosas malas también. Si ustedes recuerdan a Angelina Jolie es un caso muy famoso que se hizo una consejería genética, se hizo un estudio genético y terminó una mastectomía bilateral sin estar enferma. Pero también ya vamos a llegar a esto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tenemos para lograr la inteligencia artificial y la humanización? Es que tenemos muchísima información, tenemos aproximadamente 3.200 millones de pares de bases de ADN en el cromosoma, en cada persona, y entre 20 y 25.000 genes. Hoy en día, hacer una secuenciación genética completa de una persona es muy costoso. Cada vez va a ser más barato, pero actualmente es muy costoso. Y cuando podemos llegar a hacer esto, ¿qué encontramos? Encontramos que hay muchos posibles resultados. ¿Cuáles son los posibles resultados? Entonces sí encontramos que definitivamente el estudio genético dice que usted le va a dar enfermedad, usted va a tener un cáncer. Entonces, o usted va a tener hipertensión, o usted va a tener los ojos azules, o usted va a ser hombre, no todo es patológico. Entonces, con esta decisión, con esta información tenemos que tomar decisiones. Con esta no es tanto complicado. Es complicado es cuando es patológicamente probable. ¿Eso qué significa? Que probablemente va a tener una enfermedad. Entonces ahí ya, ¿qué hacemos? Otra de las posibilidades es que no sabemos qué va a pasar, el significado es desconocido, todavía no sabemos cuáles son las posibles variantes, esa variante genética que usted le encuentran, que se sale del estándar, es o no algo que lo va a llevar a que tenga una condición patológica o una enfermedad. Y las otras es que probablemente sea benigno. Entonces, con excepción de la primera, que es definitivamente una enfermedad, las otras tres todavía es un mundo gris al cual tenemos que empezar a mirar. Pero esto otra vez, bueno, las benignas, que son las otras que ya sabemos que no pasa nada. Pero nuevamente, ¿qué nos está sucediendo hoy en día? Tenemos demasiada información, tenemos demasiado acceso a la información y necesitamos que alguien nos ayude a procesarla. Es por eso que aparece la inteligencia artificial, para poder diseñar tratamientos personalizados para cada persona. ¿En qué lo podemos aplicar? Lo podemos aplicar, uno, de manera preventiva. ¿Cómo? Sabemos que la persona tiene un alto riesgo de cáncer de seno, entonces a esa persona vamos a empezar a hacerle mamografías más seguidas a más temprana edad. O que la persona tiene un síndrome de Lynch, que el síndrome de Lynch es un cáncer de colon familiar, que las personas, sus hijos y sus primeros personas de línea familiar pueden tener cáncer de colon cuando usted le da, y tiene menos de 55 años. Entonces a sus familiares empezamos a hacerles colonoscopias a más temprana edad y o con mayor frecuencia, porque su probabilidad de que tenga esta enfermedad es más alta también. Pero también preventiva. Oiga, si usted tiene un abuelo y una madre y un hermano diabético, su posibilidad de que sea diabético es más alta. Entonces vamos desde joven a empezar a manejar y a intervenir esa enfermedad. Esto aquí deberíamos empezar para apoyarnos para todos los programas de prevención y promoción en la salud en el mundo. Otro, diagnóstico. Cuando las personas ya tienen la enfermedad, podemos coger ese tumor y clasificarlo y mirar qué tan grave o qué tan mal pronóstico es. Cuando a uno le dicen que tiene un cáncer, la mayoría de la población no sabe que hay muchos tipos de cáncer de un solo tejido. A uno le dicen, usted tiene cáncer de seno. Tengo cáncer de seno, pero a los médicos nos dicen cáncer de seno y nosotros de una vez empezamos, ¿de qué tipo? ¿Cuántos tipos de cáncer seno hay? Y no es lo mismo tener uno que el otro. Entonces esto nos ayuda a hacer un diagnóstico y una vez que tenemos el diagnóstico, nos ayuda a un posible tratamiento. Cuando yo me estaba entrenando en cirugía general, que estaba empezando el tamoxifeno en Colombia, todas las mujeres con cáncer de seno les daban tamoxifeno después de la cirugía.
Pero hoy en día ya les hacemos estudios genéticos y sabemos que si las pacientes tienen unos receptores estrogénicos negativos, pues no le damos tamoxifeno, no empezamos con eso. Empezamos con otra cosa porque ya sabemos que la probabilidad de que le funcione es mucho menor. Y por último, como le estaba diciendo, el pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico? No es lo mismo tener un carcinoma de tipo 1 o de tipo 2 o de tipo 3 para llegar a eso. Pero esto es cuando ya está la enfermedad. Pero si lo hacemos desde pequeño y sabemos que el niño va a tener una diabetes mellitus tipo 2 por estudios genéticos, tenemos que intervenirlo desde aquí para que nunca nos llegue hasta el otro lado y el pronóstico sea mucho mejor. Pero ¿en dónde estamos en la medicina hoy y qué es lo que queremos evitar? Hay un término en inglés que se llama one size fits all. Significa que tenemos una solución para todos los males. Hoy todavía en medicina hablamos de los medicamentos de primera línea, de segunda línea. ¿Esto qué significa? Si uno llega con hipertensión, el primer medicamento que debemos utilizar es tal. ¿Esto por qué pasa? Porque la medicina se basa en estadística. En realidad, todo lo que hacemos en medicina son estadísticas. Y todos, cada uno de nosotros nos convertimos en simplemente una parte de esa estadística. Si el 80% de las personas responden al captopril y es el que más responde cuando yo llego con hipertensión, lo primero que debo formular es captopril. Si me van a operar y tengo que hacer profilaxis antibiótica, la profilaxis antibiótica de primera línea se hace con cefalosporinas de primera generación. Eso es algo que ya lo sabemos todos. Pero venga, oiga, ¿eso le funciona a todos? ¿Eso funciona para todas las bacterias? ¿Eso funciona para todos los humanos? Pues en realidad no. A donde tenemos que llegar es a que le demos los tratamientos a cada persona de acuerdo a lo que cada persona necesita. Esto es volver a tratar al ser humano como un individuo, como un ser, cada uno diferente a los demás, porque aunque no nos guste, el ser humano no es perfecto y no hay dos seres humanos igualitos el uno al otro. No hay dos seres humanos que tengan exactamente la misma anatomía. No hay dos seres humanos que respondan igual al mismo medicamento o que no tengan los mismos efectos secundarios unos con otros. Y eso lo vemos todos los días. Entonces, nuevamente, el ser humano, aquí miramos la cantidad de información para el cáncer de seno es absurda. Los últimos 100 artículos, cada uno está nombrando y tiene más de 7.000 citaciones. O sea, si multiplicamos esos 100 estudios por cuántos veces han sido citados, imagínense la cantidad de literatura que tenemos que analizar para estar al día los médicos. Es imposible que podamos estar siempre al día. Es por eso que vamos a utilizar la inteligencia artificial. Pero ¿para qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros? Ya lo dije ahorita, cuáles son las que vamos a mirar, pero en la parte clínica, en realidad, ¿qué hace la inteligencia en medicina? Uno, acelera el desarrollo de la medicina. ¿Cómo? Es más rápido el análisis de los datos, es más rápido el análisis de las estadísticas, es más rápido toda la probabilidad. Dos, aumenta la eficiencia en los ensayos clínicos. Nos ayuda también a disminuir, a sacar los falsos positivos, los falsos negativos y simplemente a tratar a las pacientes como son. Tres, algo que mencionaron ahorita, la reducción de los errores en los exámenes diagnósticos. Hoy todavía, en muchos sitios, las mamografías se leen. Ustedes no sé si han visto la imagen del radiólogo encerrado en un cuarto con una mamografía y la pone y él mira y dice, estas son microcalcificaciones. Pero si la ve otra persona, dice, estas no son microcalcificaciones, no me parecen. Y todavía hoy en muchos de nuestros países los diagnósticos radiológicos son operador dependiente. Lo mismo los exámenes de ultrasonido. Lo mismo las escanografías, lo mismo las resonancias nucleares magnéticas son todavía en nuestros países operadores dependientes. En la conferencia del doctor que habló de salud mental, hablaba ya de resonancias nucleares magnéticas por inteligencia artificial. ¿Esto qué logra? Logra disminuir la cantidad de falsos positivos o falsos negativos y hacerlo mucho mejor. Tercero, cuarta, perdóname, la detección precoz de enfermedades. ¿Cómo? Si yo tengo estudiado el genoma y tengo estudiados todos los aspectos ambientales que pueden alterar a una persona, es mucho más fácil que yo haga predicciones de qué enfermedades puede tener y empezar a buscarlas desde antes. Y por último, el diseño de tratamientos personalizados. Como lo decía ahorita, no todas las patologías se deben tratar de la misma manera en todas las personas.
hice un ejercicio, perdón, y luego me devuelvo. No, lo voy a volver. Hice un ejercicio ayer, y es un ejercicio que me pareció muy curioso. Este soy yo, en ChatGPT. Puse primero, tengo 54 años y tengo un índice de masa corporal de 32. ¿Qué me puede dar? Y me botó como 4 enfermedades. Luego dije, vamos a darle más datos, vamos a darle 5 datos más. Mi tío se murió de cáncer de estómago, mi abuela se murió de leucemia, y mi papá es hipertenso y mi papá es diabético. ¿Qué me puede dar? Y me botó esto. No sé cuántas personas de salud estamos aquí hoy, pero hay alguien que es nuestro enemigo. Doctor Google es nuestro enemigo. Este es Doctor ChatGPT. Es un enemigo aún más grande para el médico. ¿Por qué? Porque yo leo esto y cuando lo leí dije, me voy a morir de cáncer de estómago, me voy a morir de leucemia, me voy a morir de, yo fumé, me voy a morir de cáncer de pulmón, me voy a morir de todo. Esto siendo yo, pero cuando miramos a la mayoría de la población que lee esto, recordemos todos los problemas que tenemos en la consulta porque la gente no está educada y nadie se lo interpreta. Nadie le interpreta esto a las personas. O sea, todavía estamos un poquito lejos de la inteligencia artificial sea capaz de tratarnos a los pacientes y ahí es donde tenemos la parte humana, la interfaz humana entre el ChatGPT, entre la inteligencia y nosotros. Este es un reporte de lo que votan las inteligencias artificiales cuando se hace un estudio genético. Cuando ustedes lo ven, creo que lo más importante es esto. Aquí, si un paciente tiene acceso a eso sin entender todo lo demás, el paciente dice, para los que no lo alcanzan a ver, dice patogénico. O sea, me va a dar un cáncer de seno, o sea, me va a morir. Una de las cosas que yo creo que nos va a llevar más adelante y que es una de las funciones que más se van a desarrollar dentro del campo médico es la consejería genética y la consejería de inteligencia artificial con los pacientes, porque alguien va a tener que explicarle a los pacientes todos estos datos que estamos interpretando. ¿Qué intentamos hacer nosotros? Nosotros en la clínica intentamos nos fuimos un poquito a la medicina ortodoxa y nos fuimos hacia la medicina regenerativa. Hoy en día está muy de moda la medicina regenerativa, la medicina osteopática, la medicina funcional, que son medicinas que todavía se basan en mucha de la parte ortodoxa, que todavía está basada en evidencia, pero que se basa en personalizar a las personas y manejarlas de acuerdo a lo que ellas tienen. No es hacer una plantilla y usted tiene esto, le voy a poner tantas células madre, o usted tiene esto y vamos a hacerle tal cosa, o usted tiene esto y vamos a hacer lo otro, sino que hacemos una atención personalizada con un acompañamiento continuo al paciente y con unos procesos mínimamente invasivos. Pero vimos que nos estábamos quedando cortos. Nos estábamos quedando cortos y decidimos que teníamos que ir un paso más allá. Durante este año, lo que hicimos fue unirnos con una empresa que se llama DNA GTX. DNA GTX es una empresa que se basa más que todo en estudios genéticos y consejería genética, pero el fondo de la empresa es inteligencia artificial. El manejo de inteligencia artificial usando los datos de las personas. Esta es una empresa que está basada en varias partes del mundo, no es una empresa de base de Estados Unidos, pero estamos en este momento en Estados Unidos, Emiratos Árabes, Brasil y Colombia. Alguien le preguntó a quien habló de la Fundación Santa Fe si ellos tenían algo de innovación local. ¿Cuál es nuestra idea? Nosotros ya hicimos acercamientos con la Fundación Santa Fe, con la Universidad Javeriana, con la Universidad de los Andes, con la Universidad Militar. ¿Por qué? Porque hemos visto, y en la conferencia de salud mental, él hablaba del bias de las personas y hablaba de la etnicidad de las personas. Por ser una compañía que no es de Estados Unidos, sino es una compañía árabe, los árabes piensan que somos genéticamente más parecidos con los árabes que somos más que con los caucásicos. Y la mayoría de los estudios que tenemos hoy en día son hechos por caucásicos en Estados Unidos o en Europa. Entonces, ¿qué es lo que buscamos ahora? Entre Brasil y Colombia, empezar a hacer grandes bases de datos y dejar la información en el país. Porque, ¿qué sucede? Nosotros estamos mandando toda la información afuera.
Ustedes se hacen un estudio genético y esos estudios genéticos les toman la muestra aquí y luego se mandan a otros países en donde son analizados. Muy pocas instituciones están creando biobancos de información genética en Colombia. Casi todo está afuera y nos mandan los reportes, pero las bases de datos y las muestras se quedan en otro lado. ¿Sí? Entonces lo que queremos hacer nosotros es empezar a hacer alianzas con las universidades para poder hacer estudios de desarrollo y manejarlo. Pero ¿en qué queremos trabajar? Queremos trabajar en muchas cosas, no solamente en la parte del manejo en el laboratorio clínico de las personas de medicina de precisión y de oncogenética y metagenómica, sino que también en lo que son los pacientes sanos, en medicina deportiva. Creemos que hay un nicho muy grande en lo que es medicina deportiva y vamos a dar un paso un poquito más allá, y es en la medicina militar, en nuestros soldados. ¿Por qué? Porque son personas que tienen una alimentación diferente, unos requerimientos físicos diferentes al resto de la población. No todos nacimos para correr los 100 metros como Usain Bolt. No todos nacimos para echarnos un morral de 20 o 40 kilos en la espalda y patrullar. ¿Qué sucede? Porque los que han prestado servicio, los que han trabajado con las fuerzas militares, nuestros soldados que miden 1,60 se pueden echar un morral encima de 40 kilos y los soldados de Estados Unidos que miden 1,80 se echan un morral de 30 kilos y cuando arrancan a caminar por la selva están fundidos. En cambio nuestro soldado sí es capaz. ¿Qué es la parte ambiental que está haciendo que nosotros, o la parte genética, que nosotros tengamos ciertas características especiales que ellos no tienen? Y suponemos que al revés, si yo mando uno de mis soldados a la Antártida, de pronto ese muchacho se nos va a congelar, ¿sí? Y no vamos a lograrlo. Entonces todo esto lo queremos hacer, queremos empezar a recopilar la información. Hoy en día la información no se recopila de manera observacional, hoy en día se recopila de manera con biobancos, de manera genética, de manera con las muestras. Y alguien en algunos años lo va a tener que analizar. Pero todo esto es lo que queremos hacer y para dónde vamos. Pero nuevamente también tenemos algunos riesgos. ¿Cuáles son nuestros riesgos? Uno, el sesgo en los datos. Quien captura los datos puede estar sesgado. Si yo capturo los datos y utilizo la población de Bogotá, tengo que en Bogotá todos tenemos más glóbulos rojos que los que pueden tener en Cartagena. Ese puede ser un sesgo. Si los rolos y los boyacenses comemos papa, en cambio los costeños comen más pescado, ese puede ser otro sesgo. Tenemos que empezar a tomar un muestreo muy grande para poder llegar a hacer unos análisis. Eso es la parte buena, porque hay también unos sesgos que son hechos por alguien que no sean sesgos éticos. Entonces también tenemos que tener mucho control sobre eso. Dos, este me parece a mí el más grave. La medicina personalizada es un sueño. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy costosa. Intenten ustedes hacerse un estudio genético con un microbioma, con consejería genética y luego ir a que alguien se lo interprete y le saque unas conclusiones y le dé un manejo personalizado. Eso en realidad hoy en día es muy costoso. Ese costo, entonces de pronto por querer humanizar la medicina, estamos segregando la medicina por estrato social. Es algo que tenemos que llegar dentro de los principios que sacó la OMS para el uso de la inteligencia artificial en medicina es que tiene que ser algo que sea para todos, que logre tener una gran cobertura, pero los costos hoy en día están muy complicados. Obviamente a medida que empecemos y que haya más y que podamos hacer exámenes aquí, que sea más masivo, esos costos deben disminuir. Pero alguien mencionó ahorita que, oiga, ¿y cómo cubrimos los costos del app? Sí, el costo puede ser bajito, pero igual es costo. Alguien lo tiene que pagar. Los seguros médicos, las personas, no lo sabemos. El pensamiento humano. ¿Cuántos de nosotros se montaría a un avión que no tiene un piloto? ¿Cuántos de nosotros, hoy en día ya los carros que no tienen conductor están en algunos países en prueba? ¿Cuántos de ustedes se montarían tranquilos a un automóvil que no tiene una persona? Pero además, ¿qué sucede cuando la inteligencia artificial alucine y se produzca un accidente? Sabemos que los errores humanos cada vez van disminuyendo menos en aviación y que seguramente la inteligencia artificial va a disminuirlos mucho menos. Sabemos que el radiólogo
o el operador a veces comete un error y se le puede pasar un CA de seno. Pero hoy en día podemos decir, oiga, al doctor se le pasó el CA de seno, hay un responsable. El día que se le pase la inteligencia artificial, ¿quién va a ser el responsable? ¿La institución que lo usa? ¿El que lo programa? ¿El médico? ¿El que lo supervisa? ¿Quién va a tener ese tipo de responsabilidades de aquí en adelante? Hablaban de las microexpresiones hace 2 conferencias, cuando la medicina todavía es un arte. Cuando uno está palpando un abdomen, uno tiene que mirar las microexpresiones de las personas, pero uno tiene que saber cuánta presión hace. Cuando uno como cirujano va y abre una persona, hace una incisión, no es lo mismo hacer una incisión en un laboratorio que hacer una incisión en un ser humano o que hacer una incisión en un perro. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener ese feeling en las manos de qué tanta presión hacer. Seguramente la inteligencia artificial lo va a lograr, pero ¿cuántos de ustedes estarían tranquilos acostados en una mesa de cirugía con un robot que le quiere un bisturí y le va a abrir el abdomen porque lo programó alguien de inteligencia artificial? Esa es una cosa que tenemos que pelear. Y por último, la ética. Tenemos que ser muy éticos. Todavía entre los principios que se están utilizando, todo esto tiene que ser supervisado por un ser humano. Los reportes hoy en día en Colombia, yo no le puedo entregar un reporte genético a un paciente en la mano y decirle esto es suyo. Todavía hay alguien que lo tiene que interpretar para entregárselo al paciente para que sea todo dentro de una relación médico-paciente y esté todo dentro de una ética. Lo otro, uno lo mira en las películas de ciencia ficción, siempre hay alguien que está detrás y con unos pensamientos malvados que puede manipular todas estas informaciones. Tenemos que guardar la información de cada uno de nosotros, tiene que ser una información segura. Ustedes saben de qué vive Facebook y de qué vive Amazon. Ellos viven gran parte de la venta de los datos de cada uno. ¿Quién va a tener los datos y cuál va a ser la manera en que los vamos a salvaguardar para que el laboratorio Paquito, que es quien tomó el biodata de todos ustedes, no venda sus datos para algo? Cuando el laboratorio Roche, que quiera investigar un medicamento, ¿a quién le va a comprar y bajo qué condiciones y quién se va a lucrar de tener esa información? Todo este tipo de análisis son los análisis que tenemos que tener muy en mente cuando queramos hacer algún tipo de manejo de inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial llegó. La inteligencia artificial no vamos a pelear con ella, la tecnología no es para pelearla, sino para utilizarla. Tenemos que utilizarla de la mejor manera, tenemos que utilizarla de una manera consciente, tenemos que utilizarla de una manera en la cual siempre el beneficiado sea el paciente. Y los invito a todos para que el día a día de nuestra profesión siga llevándonos a que nosotros estudiemos, miremos, analicemos y no nos quedemos atrás de lo que está sucediendo en el mundo. Las apps de salud, los bots, los chatbots están ahí y los tenemos que utilizar y nos pueden ayudar. Pero también tenemos que tener una aproximación muy humana con los pacientes. ¿Cuántos de nosotros no se pone furioso cuando un chatbot le responde y uno quiere hablar con alguien? Páseme un humano. Imagínense que esto suceda en medicina. Tengo dolor. Sí, cuénteme, le duele al derecho e izquierdo y empiece usted hasta que uno se desespere. Páseme a un humano. Tenemos que seguir llevando a que la interfase entre esa tecnología y el paciente sigamos siendo los humanos para que tengamos algo. Muchas gracias.